Un libro de oraciones, aunque todo él respira oración. Tiene algo de sapiencial, un poco de esa herencia de los padres del desierto, con las célebres sentencias. Y tiene mucho de arte, del arte de vivir, del arte de sufrir, de las esperanzas de un apóstol. Es un libro, en fin, de todo personal, difícilmente encuadrable en un género literario, y un libro que acogemos con gozo en la editorial. Un libro remite siempre a su autor, pero hay textos un poco más objetivos, ¿verdad?, que recogen, pues, casi se podría pasar por alto el autor en ocasiones, en algunos libros. En el caso de las anotaciones, el libro que presentamos hoy, es imposible separar el libro y el autor, el libro y la vida. En el arco de estos años, de 1988 a 2014, descubrimos al iniciador del Camino Neocatecumenal, Quico Argüello. Quizá el Camino Neocatecumenal constituye un caso excepcional en la historia de la Iglesia, y probablemente Quico Argüello sea el iniciador de una realidad eclesial que ha visto en vida del fundador más crecimiento en número en su periodo de vida. No creo que haya nada igual, también doña Carmen Hernández. Es un texto que habla y un dato que habla de una fecundidad grande. Como de todos modos el autor de esta obra dice que tener éxito es una trampa que lleva a la adulación, pues no voy a insistir más en este argumento, y paso simplemente a apuntar tres características del libro que me parecen especialmente notables y que pueden ayudar un poco a servir de introducción a la lectura y a la meditación. Me permito decir en primer lugar que es un libro profético. Voy a leer el número 189, que me impresionó vivamente. Dice así: hemos visto que una bestia sale del abismo para luchar contra el cordero. Tiene tres cabezas: el nacionalismo, la inculturación exacerbada y la ecología elevada a culto de la naturaleza. Estas tres cabezas se alimentan mutuamente y se yerguen contra la evangelización. Yo creo que lo propio de un profeta es siempre interpretar adecuadamente los signos de los tiempos, alumbrar el camino de vida que hace posible la esperanza y denunciar también los caminos que conducen a la muerte, es decir, que hacen imposible una vida cristiana. Creo que el libro de Quico Argüello tiene mucho de estos rasgos. Es un libro, una palabra, en el clave del libro es discernimiento, que es una palabra también clave del profeta: saber discernir, saber separar lo precioso de lo vil, según lo que le dice el Señor a Jeremías: si sabes separar lo precioso de lo vil, tú serás como mi boca. Bueno, pues en primer lugar creo que es un libro profético, la clave profética del Antiguo Testamento y de la Biblia. En segundo lugar, creo que es un libro basado en la Sagrada Escritura. Hay unas 500 citas bíblicas, aparte de otras muchas alusiones y referencias indirectas. Es un libro que nace de la lectura asidua del texto sagrado, leído en la tradición de la Iglesia. Voy a leer también un texto fechado en Irlanda en el año 1994, dice así: las Santas Escrituras, la Biblia, la Santa Palabra de Dios, son el arma que se nos da para hacer la vigilancia. Como el centinela no hace la guardia sin un arma con la que defender su puesto. Cuando las sombras te cercan, desenfunda el arma, saca la espada, la Biblia de plata de su funda de cuero y lee. Y las sombras retroceden, miles de demonios se retiran. En el nombre del Señor los venceré. Centinela, alerta está. De hecho, el mismo Quico cuenta que los gitanos y los quinquis de Palomeras le reconocían por la guitarra, por la cruz, por la barba y por la Biblia, que eran los signos un poco, bueno, pues que hacía reconocible en aquella época, ¿no? Lo cuenta él en el libro. Y en una de las catequesis resume la predicación diciendo: yo les hablaba de Dios y de la Biblia. Es un libro que anima a leer la Escritura, que anima a comprender y a convertir la Escritura en una clave de vida. Y por fin, y acabo, es un libro también de oración, nacido en la oración y para leerse en un ambiente, en un clima de oración. Y es mi experiencia personal que comparto de lectura del libro. No me parece un libro hecho para leerse de principio a fin, de corrido, sino que permite muchos itinerarios de lectura. ¿Qué es la oración? Y el libro de anotaciones responde: la oración es el combate cristiano. Y un poco más tarde dice: combate del cristiano, la oración. Arma del cristiano, la oración. Escudo del cristiano, la oración.
eso este libro también es un libro de combate. Es un libro donde descubrimos la lucha de un hombre que se debate entre sufrimientos y dificultades y cuya arma más importante, a la vista de lo que dice el libro, es la humildad. Más de 100 veces se repite la palabra humildad en el libro. Es casi como un leitmotiv de lectura de todas las anotaciones. ¿Y qué es la humildad? Responde también el autor: ser uno en el uno. La humildad es esta unidad en el uno que vence al adversario, que es capaz de destruir todo lo que procede de él. No me hago más, simplemente era una pequeña introducción. Es una verdadera alegría publicar este libro en la BAC, coger la obra de Kiko Argüello. Mi agradecimiento institucional se extiende al ámbito también de lo personal por este libro, y quiero acabar por ello con un aliento a la valentía en estos tiempos complejos y a seguir adelante en el camino del testimonio de veracidad, de fe y de esperanza. Muchas gracias. Doy la palabra a don Enrique Bueno. Muy bien, gracias. ¿Soy esto? ¿Estoy bien? Sí, ¿no? En primer lugar, yo quiero dar las gracias a los organizadores que me hayan ofrecido la oportunidad de expresar mi experiencia en tanto que lector del libro, y para mí es motivo de alegría, incluso un regalo de la providencia, estar aquí junto al cardenal Ricardo Blázquez y Kiko Argüello. Ambos han contribuido de modo especialísimo a mi formación intelectual y cristiana. Don Ricardo no lo recordará, pero cuando estudiaba yo filosofía en Salamanca iba de oyente a sus clases y empecé a leer sus libros, que he disfrutado por su claridad y transparencia. Y el nombre de Kiko Argüello, Carmen Hernández y el padre Mario los escuché por primera vez cuando tenía 17 años en la parroquia de San Martín de Salamanca, donde recibí las catequesis. Exactamente ahora hace 40 años que escuché este nombre, y tengo que dar gracias a Dios por estar aquí también para transmitiros esta experiencia mía, a quien tanto debo en mi formación cristiana, en mi maduración en la fe, etc. Seguramente algunos se preguntarán: ¿quién es este que está hablando? ¿Por qué estoy hablando yo? ¿Qué hace un profesor de filosofía moral de la Universidad de Salamanca presentando un libro confesional? ¿Por qué te han invitado particularmente a él, no a otras personas con mayores méritos o sabiduría o conocimiento o trato asiduo con el autor? Sinceramente os digo que también es un acto providencial. De un modo escribo un correo electrónico al padre Javier Sotil, que le mando algo que he escrito o que he publicado, no recuerdo, me contesta de un modo lacónico, como siempre, diciendo que está concentrado con Ezequiel Pasón Litrado diciendo el nuevo libro de Kiko al italiano. Yo digo: ¿el nuevo libro? ¿Qué es esto del nuevo libro? Me contestan, explican lo que es, y entonces me ofrezco: y si queréis durante el verano, lo leo con esmero, en fin, busco si hay erratas, errores, gramaticales, lo que sea, porque me encanta revisar los libros, y sobre todo los libros de Kiko. Efectivamente, me lo mandan y entro en esta tarea con entusiasmo. Como no tengo mucho tiempo y Carlos Granados me ha amenazado que no pase de 12-15 minutos, en 4 puntos brevemente les transmito mi experiencia personal. Punto primero: impacto de anotaciones. El libro me llega en un momento muy propicio, verano. Entro en él arrastrado por una apasionada curiosidad y desbocado interés, siendo quien es el autor y lo que ha significado en mi particular identidad católica. Me impresiona cada vez más según pasan las páginas, el manuscrito me enternece y emociona. Algunas sentencias las medito largamente, las aprendo de memoria, las comento con mi mujer, de modo un tanto obsesivo durante nuestros paseos por la playa o los jardines. Confieso que ante ciertos párrafos siento deseos de llorar. Por la mañana, tras desayunar y empezar la me pongo con mucha ilusión a leer y leer lentamente, como rumiando cada anotación. También por la tarde, y cuando estoy a solas con las páginas impresas en mis manos, pronuncio en voz alta, como suelo hacer si leo poesía, fragmentos y poemas para captar mejor la musicalidad de las palabras. Pero lo que mi voz proclama en esos momentos de aislamiento no son rimas, odas o sonetos con huecas pretensiones literarias, sino sentidos, versos dirigidos a Cristo, a la Virgen María, gemidos, plegarias y anhelos que fluyen de un alma a veces triste, abatida,
pero igualmente consolada, animada por el Espíritu, para entrar en las convivencias, en la evangelización, también en la soledad, la vejez y la muerte. Nos desvela la obra una íntima y fervorosa relación de Quico con Jesucristo. Cada meditación, sentencia, poema, oración que lo compone ha sido redactada por el autor como mirando el rostro de Jesús ante su silenciosa presencia, a la que dirige palabras conmovedoras. He de reconocer que muchas de sus páginas me han fortalecido la fe, y ahora que está encuadernado, hermosamente presentado por la VAC, con unas pocas fotos, pinturas y dibujos, más gozo siento por haberlo leído varias veces y participado en su revisión. 2. Claves hermenéuticas. Permítaseme ofrecer alguna clave que facilite la comprensión de numerosas oraciones que pueden sorprender o extrañar al lector. Es constatable la presencia en el estilo de las confesiones de San Agustín, por la sinceridad de ciertos fragmentos, así como del cántico espiritual de San Juan de la Cruz, al servirse el autor del lenguaje poético y simbólico para expresar el amor de Cristo y a Cristo. Además, me atrevería a decir que la experiencia de la oscuridad interior, o lo que llama San Juan de la Cruz, noche oscura, que han sufrido escritores de la tradición mística católica, también resulta patente en distintos párrafos de anotaciones. Es bien sabido que el místico abulense utiliza la expresión noche oscura para referirse a las dolorosas purificaciones que el alma ha de atravesar antes de alcanzar la plena unión con Dios, con Jesucristo. Según algunos estudiosos del místico, son dos las fases principales, la noche de los sentidos y la noche del espíritu. Me voy a centrar en la segunda, la primera es despegarse de las satisfacciones de este mundo y además experimentar que a pesar de todo uno está, por así decir, arrastrado por seducciones y actitudes mundanas. Pero me parece más interesante la noche del espíritu, que es un grado superior de acción en vida cristiana, que el alma es conducida por Dios a esa noche, a fin de ser purificada de las profundas aspiraciones que tiene el sujeto orante. Pues bien, en esta segunda fase, la que pocos creyentes alcanzamos, el alma, aunque resulte algo paradójico, se siente rechazada por Dios, abandonada, incluso despreciada por Él. Y esta experiencia de aridez y reprobación puede llegar a ser tan intensa que el orante, en este caso Quico, se percibe como olvidado por Cristo, indigno de su cercanía y misericordia, y así lo reflejan llamativos fragmentos de anotaciones. Aunque quiere entregarse totalmente a Jesús, el alma está convencida de que no es sincero su amor y por ello se considera cercana al infierno, merecedora de la condena eterna, por no haber correspondido a tantos dones recibidos sin mérito alguno. Lo expresa Quico de modo persistente. Es en estos momentos cuando más se puede alcanzar un estrecho grado de unión con Cristo y cuando la persona tocada por la gracia se convierte en purificado instrumento en las manos de Dios, a quien sirve, aunque constatando siempre una pesarosa inutilidad, lo dijera el autor en varios momentos. Un buen número de anotaciones de Quico desvelan tensa lucha interior, agudo sufrimiento espiritual, un alma que se autopercibe como totalmente indigna de la ternura del Señor. Muy cercano a todo ello, creo, a lo que han experimentado relevantes místicos católicos a lo largo de la historia. 3.3. La humildad como núcleo. Tengo que reconocer que, en fin, me da un poquito de apuro explicarme aquí delante de equipo, la verdad. Pero bueno, seguimos con la por humildad. La humildad como núcleo. Tras lo que acabo de indicar, se puede entender mejor una de las constantes del libro, a las que ya ha hecho referencia Carlos Bernardo y don Ricardo Blázquez, lo dice con suma claridad en el prólogo, que es la súplica de humildad. El autor reconoce con suma sinceridad la carencia de tan genuina virtud cristiana en su relación con Dios, con los demás y consigo mismo, los tres polos de la existencia humana. El gemido por tanta humildad de Cristo, ¿quién te pudiera encontrar? Recorre de modo persistente varios lustros, constituye la cualidad principal de Cristo, al menos de la cristología subyacente en las oraciones de Quico. El autor confiesa que en su propio corazón y en su tarea evangelizadora, aquella santa humildad está totalmente ausente, también en su relación con el prójimo, y por ello la mendiga con tanta insistencia. Un pequeño paréntesis.
para explicarme un poco mejor. El mandamiento principal del judío y del cristiano no es otro que amar a Dios y al prójimo como a uno mismo. Tal estructura tripartita de la caridad cristiana, Dios, el otro y yo mismo, me sirvió hace meses de inspiración para organizar y redactar mi reciente obra Filósofos ante Cristo. Vamos, perdón por la autoridad, pero... ¿Por qué? Porque allí distinguía entre... me ha iluminado para interpretar el libro de Kiko. Allí distinguía entre ética suprapersonal, que es la ética derivada de la relación del hombre con Dios, ética interpersonal, que es el impacto que producen mis obras en el prójimo, y la ética intrapersonal es la incidencia que los actos que yo realizo producen en mi propia personalidad. Entonces, todo esto para enmarcar textos de filósofos ateos, agnósticos, judíos y creyentes en torno a la vertiente moral de Jesús de Nazaret. Pues bien, ahora me voy a servir de aquellos términos para interpretar, desde mi punto de vista, en fin, las tres dimensiones de la humildad diseminadas a lo largo de la obra de Kiko. Si uno lee con atención el libro, puede constatar que los reincidentes y dolorosos deseos de humildad, de modo explícito o implícito, son algo así como el tronco del que se extienden las ramas espirituales que se conectan a lo largo de los más de 500 números que suman las brevísimas o largas anotaciones. Por un lado, como ya he apuntado, la santa humildad es el atributo cristológico más relevante, invocada a modo de oración y gemido, lo cual podría ser denominado anhelo de humildad suprapersonal, humildad como la humildad de Cristo. En segundo lugar, reconoce Kiko su falta de amor a los demás, conciencia de mantener relaciones con el prójimo basadas en la hipocresía, el menosprecio o el juicio, por lo que él suplica continuamente la humildad que podríamos llamar interpersonal para las relaciones con los demás. Y por último, cuando el autor penetra en lo más interior de su alma, confiesa que carece de las virtudes cristianas, y entre ellas la principal, la más genuina, la humildad para aceptar las propias limitaciones, debilidades y pecados. Este anhelo podría ser denominado humildad intrapersonal, para aceptarse uno a sí mismo, para aceptar a los demás, para recibir el don de la humildad de Cristo. Pues bien, a mi juicio, aquí se encuentra el núcleo espiritual del libro. Cristo es el humilde, en tanto que siendo Dios, no retuvo obviamente su dignidad, sino que se ha acercado a cada persona muriendo en la cruz, mostrando su infinito amor al pecador, y en concreto al propio Kiko. Es la santa humildad de Cristo, la afirmación cristológica sustancial, a mi juicio, de la que emanan la mayoría de las meditaciones, oraciones, plegarias y poemas. Punto 4. Vamos a avanzar. Lo mejor. Solo me resta recomendar encarecidamente a los presentes que leáis anotaciones. Es un libro que hay que leer. Hay libros prescindibles y libros imprescindibles. Para todo cristiano, este es un libro imprescindible. Pero hay que leerlo, como ya se ha dicho, de un modo pausado, no como una novela trepidante que hay que acabar pronto, sino sobre todo como una obra para rezar, meditar, amar más a Cristo. Y en este matiz deseo por último insistir, lo mejor no es que a través de sus páginas entremos en el alma sufriente y agradecida al mismo tiempo de nuestro querido catequista e iniciador del camino de la sociedad, sino que con su lectura, e insisto, esto es lo mejor y lo más sorprendente de todo, es que con su lectura obtendremos la impagable gratificación de captar la presencia real, personal, del amor de Cristo en estas páginas. Quien se sumerja en ellas podrá experimentar que cuando pronuncia con fe algunos de los versos o gemidos, como me ha pasado a mí, está clamando él mismo, lo mismo, tú mismo, cuando lo leas, a Jesús. El creyente pasa poco a poco, página tras página, de ser un mero lector a convertirse en un fiel orante que suplica y gime a través de las inspiradas palabras escritas por otro. Y esta es al menos mi particular creencia. Podrá así gradualmente identificarse con el autor del libro y con ello acrecentar su personal amor a Cristo resucitado. No es una exageración sostener que de esta obra podemos recibir algo de la fresca brisa del Espíritu Santo,
que envuelve meditaciones y plegarias. Con suavidad consolará a todo aquel que se deje llevar por ellas con humilde corazón, no con afán crítico o presunta superioridad intelectual para valorar la calidad literaria, ¿no? Por su autenticidad, está llamada esta pequeña obra a perdurar décadas y ser leída por miles de personas cristianas, religiosas, inquietas o curiosas. Nos encontramos ante el tierno descendimiento de Jesucristo, que no es de Jesucristo, que es el verdadero protagonista de estas páginas, hacia una persona débil y pecadora, como es Kiko Arguello. Y se lo regalo a mis catecúmenos. Y esa ha sido mi intención. Y pensando que si hace bien a alguien, ¿qué es lo que, por qué? Pues son desahogos, ¿no? Algunas veces he sido sometido a sufrimientos terribles, torturas del alma, no sé por qué. Entonces, yo normalmente me retiro a una cueva a rezar. Voy a la cueva, en Murcia, a la Sierra de Moratalla, una gruta, y allí me llevo un cuaderno y le digo, y escribo lo que puedo, diciendo, Señor, ten piedad de mí, estoy hasta el gorro, estoy hecho polvo, mi relación con Carmen, con toda una situación así, y le pido ayuda como puedo. Bien, esto que he escrito consigo como un desahogo y de una manera, pues al final he pensado, como un regalo, dárselo a mis catecúmenos. ¿Qué ha pasado? Pues no sé, nunca pensé publicarlo, pero lo leyeron Sutil y Ezequiel, cuadernos, no sé cómo le decía, y me dijo, oye, esto haría bien a los hermanos, profundamente, que vean cuál es tu espíritu de catequista, etcétera, ¿por qué no lo publican? Entonces pensé lo que me dijo una vez un sacerdote anciano, Kiko, no dejes nunca de hacer el bien por miedo a la vanidad, porque eso viene del demonio. Entonces, sí, sabiendo que esto es puede uno pensar que soy un vanidoso, que me creo un santo, entonces, ese follón horrible. Bueno, pero se lo dejo a Jesucristo, sinceramente, pensando que quizá estas páginas pueden hacer bien. Me ha sorprendido lo que ha dicho el Carlo Bonete, no pensé que le iba a hacer tanto bien o que le iba a ayudar de esa manera, etc. Yo si lo leo, os digo sinceramente que me da vergüenza. Me da vergüenza leerlo, no lo leo, absolutamente. De algunas partes, me gustó una vez que decía uno, soy un hipócrita, soy un payaso, ¿cómo dice un payaso? Que dice y no hace. Así comienza una frase que subió publicada en la ABC, refiriéndose al libro. Pues sí, sentimientos profundos de total inutilidad, de que Dios ha hecho tantos milagros, que yo por eso a la gente le digo, oye, reza por mí para que no me vaya al infierno, porque no sé si mañana me muero, ¿qué va a pasar? El juicio de Dios. Bien, pero esto, escrito por nada más que recéis por mí y que debo soportar esta tortura. Gracias. La empresa, una editorial muy importante, le ha gustado muchísimo el libro y ha pedido a Cardenal Müller, prefecto de la Universidad de la CE, que presente el libro el 25 de noviembre. También han invitado a un ministro, etc. Digo, bueno, no sé, también a Mondadori, y han dicho que este libro puede hacer mucho bien, no a los del camino, sino a los ateos, a los que no creen en Dios, comunistas. Entonces me han pedido una entrevista para la República. O sea, que están hablando un follón y no tengo más remedio que crucificarme. Yo quiero saludar cordialmente a todos. Saludo a Cardenal Rocco, perdone. Quería empezar saludando a Cardenal Rocco, que nos honra con su presencia. Especialmente a Fernando,
Como tenéis la oportunidad de ver la presentación que hace atención. ¿No se oye bien? Sí. ¿Se oye bien? ¿Se oye? ¿Ahora? Ahora sí. Quiere decir que tengo que acercarlo. Como tenéis la oportunidad de leer la presentación, yo voy a decir solo algunas pinceladas, y pinceladas más bien dispersas. La primera sería la siguiente. Yo estoy convencido que Dios también nos envía hoy mensajeros en su nombre. Recordáis que cuando apareció el profeta Samuel, entonces dice el texto sagrado que la palabra era rara. Y cuando aparece nuestro Señor, ya desde hacía tiempo, no solo era rara, sino que se hablaba del silencio de Dios. Sin romper el silencio de Dios, también hoy hay profetas en su nombre, que desde la acogida de la palabra, pasada también por la vida con todo lo que lleva consigo, de gozos, de incertidumbres, de sufrimientos, de agradecimientos, esta palabra nos va a llegar. A mí me parece que es una oportunidad para que en nuestra situación, en la situación de nuestra cultura, de nuestro mundo, de nuestra sociedad, agradezcamos a Dios que hay también profetas. Como todos sabemos, la asamblea del próximo sínodo de los obispos tiene por tema jóvenes, fe y discernimiento vocacional. Y en este sentido hay que reconocer que el camino neocatecumenal es muy abundante. Y además solo se llega a decir sí a Dios en la vocación personal de cada uno, después de haber recorrido y siempre un camino de fe. En este sentido, la vocación al matrimonio cristiano, fundamental. Al ministerio presbiteral, fundamental. A la vida consagrada solo se hace en el itinerario de la fe. Hoy nos damos cuenta con mayor claridad que en otros momentos que si no hay un recorrido de la fe, no prende en el corazón, no se escucha la llamada del Señor. En este sentido yo me alegro mucho de que la asamblea próxima del sínodo sea sobre los jóvenes, y aquí el camino neocatecumenal tiene una experiencia muy importante. Así como en nuestras parroquias, en tantos lugares, las edades participantes están muy descompensadas, no así en las comunidades neocatecumenales. Es evidente que si ya lleva una comunidad 45 años de recorrido, pues ya no tiene ninguno de ellos 25. Pero hay una presencia de jóvenes en el camino que es muy importante. Otra indicación que quería hacer es la siguiente. Yo creo que este libro tiene un doble trasfondo histórico y biográfico. Y cuando se conoce el recorrido del camino neocatecumenal, que ya lleva muchos años, ya se ha despegado como camino de iniciación cristiana. Eso que el concilio pidió, lo encontramos bien despegado. Entonces, el camino neocatecumenal, su historia, su recorrido, está presente en este libro. Y también está muy presente, quizás esto habría que ponerlo con comillas, también la biografía de Kiko Pellero, con sus luchas, con la vocación que junto con Carmen, esta tarde la recordamos también, el Señor le conceda el premio a sus trabajos, ella participó en los duros trabajos del Evangelio. Los dos han sido fieles, laboriosamente,
muchas veces con grandes satisfacciones, otras veces con mucho sufrimiento y muchas dudas. Han sido fieles a una misión que los desbordaba, que ellos no se han puesto en camino para esta misión, que la han recibido y en medio de la complejidad de la vida. Yo doy gracias a Dios porque la han ido cumpliendo. En este sentido hay un rasgo que a mi modo de ver no se puede olvidar de historia del camino, con las catequesis, vivencias y también de biografía del autor. Esto hay que verlo un poquitín más en el trasfondo. Es verdad que de vez en cuando alude el autor a acontecimientos determinados. En este sentido, este tipo de libro, que tiene un género literario ya con su historia, aludir a algunos casos, este tipo de libro, que Kiko lo ha titulado Anotaciones, son anotaciones que son pequeñas piezas literarias. También se nota en estas piezas literarias no solo la experiencia, muy desnuda, muy valiente. A veces se necesita valor para decir determinadas cosas en un libro. Aparece esa experiencia viva. Después, por ejemplo, de una convivencia. Después de un encuentro con un obispo que les ha ido regular. Después de la dificultad por una comunidad porque no termina de tirar adelante. Después de fusiones de comunidades porque por lo que sea, lo que en el texto de la segunda Timoteo, que leíamos antes de ayer en la celebración, en la fiesta de San Lucas, pues tal se marchó, el otro me ha dejado solo, tráete el capote que me hace frío, necesito, vente con los pergaminos. También esta calidad de relación humana también aparece aquí. En este sentido es un libro de reflexiones a partir de un acontecimiento, el que sea, de una experiencia personal, en este caso de una convivencia. Son como aldabonazos espirituales de anuncio del Evangelio, también de clamor por la situación de postración en que se encuentra el autor, también de denuncia. Hay tres palabras que están emparentadas etimológicamente, que es lo que le pongamos en relación. La palabra anuncio, la palabra denuncia y la palabra renuncia. El Evangelio siempre es anuncio de buenas noticias. Dios existe y nos quiere. Pero no es automática la recepción del Evangelio. Requiere una conversión. Y para aquellos que se atraviesan en el camino de los hombres y ni entran ni dejan entrar, nuestro Señor tiene las palabras de denuncia más duras. Son este tipo de reflexiones que aparecen aquí en el libro, son interpelaciones también llamadas a la esperanza, en que se siente concernido el autor y evidentemente el autor. A veces son confidencias muy atrevidas, necesita valor para hacerlas. Brotan verdad, no tiene en absoluto este escrito nada de cáscara y nada de sí pero no te creas. Es muy entero. Aquí aparece exponiéndose, no solo escribiendo, sino exponiéndose el mismo autor a los lectores. Es un libro biográfico, no es un libro doctrinal. Toda catequesis de Kiko no son doctrinales, tienen también evidentemente contenidos de transmisión del Evangelio, del credo, de los sacramentos, pero llevan siempre una marca inconfundible de experiencia, de interpelación, de anuncio y de llamada. De este estilo son estos pensamientos filosóficos. Unas veces son una especie como de himnos, otras veces medio de salmos. Son súplicas ardientes, no mansas, ardientes. Pico siempre habla del ardor. Ardientes. A veces son oraciones vibrantes a Dios.
es un libro, estoy convencido, que merece la pena ser leído. Ser leído no de seguida. Se va degustando poco a poco. No leamos muchos pensamientos seguidos, sino llega un momento en que la exquisitez de la comida termina escalando. Hay que verlo despacio. En este sentido, este género literario tiene también en la historia de la Iglesia ejemplos magníficos. Estoy pensando en un paisaje mío de Ávila, en San Juan de Dios. Dichos de luz y de amor son pensamientos así. Estoy pensando en un amigo, Blas Pascal. También son así los pensamientos. Yo recuerdo que en el seminario de Ávila, don Baldomero, que era nuestro rector, había escrito un libro que se llamaba Sugerencias sacerdotales. José María Javier, ha recogido pensamientos preciosos de la fundadora de las Hermanitas de la Cruz, que es el Ángela de la Cruz, preciosos. Seguramente el más difundido y el más famoso es Camino, de Escrivá de Balaguer, son muchos. Desde un punto de vista formal, diríamos que este libro podemos situarlo en esa serie de libros, pero después cada libro tiene su propio interés, su autor, y en este sentido, Hijo se transmite entero, teniendo en cuenta el recorrido del camino de Neocatecumenal. Hay otra cosa, y con esto quiero terminar, porque he tenido la oportunidad de verlo, si no lo habéis visto ya. Hay otra cosa que sí quiero también subrayar, que expresa los llamados por el Señor para cumplir una misión. El Señor no les promete una vida fácil. Va a estar con ellos, pero va a estar con ellos en el gozo y en la tribulación. También, como cuando Elías, camino del monte Oreb, se siente cansado de la vida y dice: Señor, yo no valgo más que mis padres, ya basta. Vio, reposó, y un ángel le llevó un jarro de agua y un pan cocido. Volvió a dormir y ya pudo caminar. El Señor siempre acompaña a sus enviados, les pone las palabras en sus labios, les acompaña en la tribulación y les da también como rostro de hierro para afrontar las dificultades. En este sentido, y con este termino, leyendo un parrafito de la Biblia. El miedo precede ordinariamente a una convivencia difícil, a una convocatoria, a un viaje, a una visita que tienen que hacer, que han tenido que hacer, que tienen que hacer. Sigue la acción de gracias a la actuación victoriosa de Dios. No sabe uno si es más importante la situación de fragilidad que se experimenta cuando se afronta una tarea, o también de acción de gracias después de cumplir la misión. Es muy importante en este libro. Es consciente el autor de que Dios no interviene. Si Dios no interviene, todo sería un fracaso. Todo. Porque hay una inadecuación radical entre el instrumento personal, siempre deficiente. Y no podemos esta deficiencia, pronunciarla como correctora. Existencialmente deficiente. Y la promesa de Dios. El autor subraya su abrumadora fragilidad y la obra realmente imponente del Señor. Las dos cosas. La sorpresa por la actuación de Dios en 1000 lugares y en 1000 celebraciones es precedida por la convicción sincera de la propia debilidad, de la confianza en Dios suplicada en ocasiones a gritos y de la exultante acción de gracias que le sigue. Estos pensamientos, leídos sin prisa, meditados, según requiere el tiempo, dan que pensar, dan que rezar y dan que admirar. Por eso a mí me parece que seguramente para personas que dicen: Dios, uy, eso es de hace tiempo. Esa palabra y esa realidad ya está rebasada por la historia. Seguramente les pone
una pregunta muy vital, porque también es bueno que los que dudan de Dios también duden de sus dudas. También es bueno que ellos también las tienen. No pensemos que los ateos están absolutamente seguros de sus convicciones. Si nosotros como cristianos tenemos interrogaciones que proponemos en la oración ante Dios, que comunicamos ante Dios, también los ateos que duden de sus dudas o de sus negaciones. Yo recomendaría lo siguiente, con este asunto. Este cúmulo de pensamientos ricos, yo creo que para ser utilizados más virtuosamente sería bueno que tuvieran un índice por temas, indicando en el índice de cada tema qué pensamientos aluden a esa cuestión. Por ejemplo, ha indicado, por ejemplo, de la unidad. Yo también lo debería decir. Pero si la unidad encontramos 25 puntos, que todos sepamos, al ver la palabra unidad, a qué número la referimos. Yo creo que sería una buena utilización facilitar el utilizar. Muchas gracias, Kiko. Muchas gracias. Estaría muy bien, todos si me hubiera muerto. Así que me estáis matando. Quiero acabar, si queréis, recordando Carmen. Escrito en el librito, añadido esto, en el libro, digo, en el número 505. Señor, ¿cómo podré continuar? Carmen me dicen que se muere. Pobrecilla. ¿Cuánto debe el camino a Carmen? Qué mujer maravillosa, con un genio magistral de libertad y de amor a la Iglesia. Nunca me ha adulado. Detrás de mí siempre me dijo la verdad. Los jóvenes y todas las chicas la adoraban. Siempre decía que la mujer era lo más importante de la Iglesia y del mundo porque lleva en su ser la fábrica de la vida. Y decía siempre, no os fiéis de los hombres, y a Kiko lo regalo. Pero siempre estuvo a mi lado para ayudarme. Qué misterio las personas, qué misterio su personalidad. Carmen, qué misterio. Un día me dijo, yo paso por loca en el Vaticano. Así todos dicen, Kiko es un santo y soporta a esta mujer. Y aceptó eso, que pensaban mal de Carmen, pero servía al camino porque pensaba, pues fenómeno, fíjate cómo soporta a esa mujer terrible que se pasa la vida fumando y que dice cosas. Pero Carmen ha dicho siempre la verdad a todos. Me dijo una vez, una anécdota, estábamos pidiendo que hablar Silvestrini y me coge cada Silvestrini. Kiko, vas, siéntate aquí, no sé qué, no sé cuándo. Y me estamos hablando, Carmen se acerca y toca y dice, ¿es usted homosexual? Yo resisto, padre madre tampoco. Se sentaba aquí con Kiko y dice, ay, perdóname, Carmen, siéntate aquí. Esa es la Carmen. Con todos los cardenales, con todo el mundo. No le importa, es una mujer fantástica. Damos un aplauso a Carmen. Hace bien a alguien, ya está pagado todo. Si a un hermano esto le ayuda a acercarse más a Jesucristo, a rezar, etc., pues ya, esto. No tengo que soportar esto y mucho más, si es que yo amo a los demás. Y gracias a nuestro ponente, gracias al señor Caldán, gracias a vosotros, y acaba todo si quiero, ¿quién acaba? Pues acabamos dando gracias. Y primero a la Fundación Pablo VI por acogernos en este lugar. Luego a su eminencia, a don Enrique, que ha venido aquí desde Salamanca, a su eminencia don Antonio, que nos acompaña, don Antonio María, y a todos los que estéis aquí, pues muchas gracias por venir.